3, ¿verdad? Hoy comenzamos el capítulo 3. Cuando lo tengan, me puede ver de pie. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si alguno de ellos ha sido incrédulo? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Oramos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias doy por la vida de cada hermano y de cada hermana presente en esta hora preciosa. Bendigo su mente, bendigo sus corazones, sus almas, todo su ser, en el nombre de Jesús. A cada oyente en cualquier tiempo de sus familias. Ruego que nos ilumines hoy, Señor, y que nos enseñes de tu palabra, de modo que esto nos provoque gozo, alegría, de modo que tu palabra nos exhorte y nos encauce en el buen camino. En el nombre de Jesucristo lo pedimos por tu Espíritu Santo. Amén y amén. La disponibilidad de la justicia de Dios es el tema de hoy. Así iniciamos el capítulo 3 del libro de Romanos. La disponibilidad de la justicia divina o de la justicia de Dios. Con una serie de preguntas que hace Pablo acá, porque él tenía conocimiento de que habían despertado muchísimas interrogantes dentro de los romanos. Ustedes saben que hay muchísima gente que quiere confundir a la iglesia. Eso fue desde el tiempo de Pablo. Ellos, si ustedes se recuerdan, hacían alardes de la ley. Ellos presumían de la ley y menospreciaban al que estaba fuera de la promesa, fuera de la ley, a los gentiles. Pero en este capítulo continuamos entonces viendo lo que dice Pablo. Recuerden, en el capítulo 2 él dice: el que sin ley peca, sin ley será juzgado. Pero el que abrazando la ley peca, por la ley será juzgado. Dijimos que los que estaban fuera de la ley serían juzgados por la conciencia. Hoy continuamos aquí en el capítulo 3, en este primer versículo, y él hace una pregunta: ¿qué ventaja tiene el hecho de ser judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Dos preguntas que debemos contestar según lo que se estaba tratando de dar a entender. En primer lugar, habla de una ventaja, y una ventaja significa sobreponerse a algo o a alguien por algo que poseamos. Una ventaja es algo que sobreabunda, algo que sobra, algo que tiene excedente. Pero la pregunta se refiere a la señal especial que hizo Dios con los judíos. Una señal externa, dijimos en la enseñanza anterior, porque era la circuncisión, era la señal del pacto. Así le fue dicho a Abraham que todo varón descendiente suyo tendría que ser circuncidado al 8º día de nacido. La pregunta es si los judíos y los gentiles estaban en la misma posición ante Dios, ¿cuál sería entonces la ventaja
que tendría el hecho de ser judío. ¿Y cuál sería el beneficio de la circuncisión o de esa señal externa de que era observador de la ley? Una inquietud que había en mucha gente. Si lo decimos en otras palabras, si la circuncisión en sí misma no proveía de justificación y la incircuncisión no impedía que pudiera precisamente alcanzar la justificación, el incircunciso, al ser alcanzado por la gracia de Cristo, entonces, ¿qué provecho había al ser circuncidado o al abrazar la circuncisión? En otras palabras, se puede observar algo más grave. Si tanto el incircunciso como el circuncidado podían ser justificados por la gracia, entonces una distinción que Dios hizo entre dos hombres parecía entonces no tener ningún significado, ningún valor, ningún beneficio, y aparentemente había dejado de existir. Sin embargo, aquí vamos a encontrar nosotros la respuesta de Pablo, y una de ellas es bastante impactante, y aún en nuestras oraciones nosotros agradecemos a Dios por cuanto Dios le confió su palabra al pueblo de Israel y que llegó hasta lo último de la tierra. Pero aprovechemos esta pregunta que hace Pablo y dice: si los de la circuncisión y los de la incircuncisión pueden ser justificados por la fe, por la gracia de Cristo, ¿qué provecho tienen? Si los unos y los otros podían tener los mismos beneficios de la gracia de Cristo. Hoy en el Evangelio tenemos que puntualizar que ninguna membresía de una iglesia o de una congregación o misión determinada posee ventaja en cuanto a la salvación. Cuando las personas de una misión determinada son mal doctrinadas, empiezan a hacer distinción y dicen: los de tal misión no son evangélicos, la misión mía es la única misión de Dios. Sepa que esa persona está mal, porque Dios no da ventaja a nadie por el hecho de que pertenezca a un grupo determinado, a una religiosidad, a una secta determinada, a una misión determinada. El cuerpo de Cristo es uno, y todo el que se adhiere al plan de salvación de Jesucristo abraza esas promesas y obedece y acude a Cristo. Entonces es salvo. Por ningún otro hay salvación más que por Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Cuando un supuesto cristiano empieza a confiarse que tiene ventaja por el hecho de pertenecer a determinada misión o a determinada congregación, va a terminar perdiéndose, porque no es por méritos que el hombre pueda ser salvo, no es por el nombre de una organización determinada, sino es mediante Jesucristo. Pero si las personas empiezan a confiar y empiezan a creer que son ventajosas por pertenecer a un grupo determinado, entonces dejaron de darle la gloria a Cristo, de darle el honor a Cristo, de darle el mérito a Cristo y al sacrificio de Cristo, y se lo dieron a un rótulo. Entonces invalidaron el sacrificio de Cristo, ya no están dentro del plan de salvación, están fuera. ¿Comprenden eso? ¿Se dan cuenta lo peligroso que es andar pretendiendo ser mejor que otra congregación? Cuidado con eso, porque van a terminar invalidando, bueno, en su mente pues, el mérito de Cristo. Porque en este tiempo, como nunca un
rito o un ritualismo ha tenido ni tiene significado concerniente a la salvación. A todo aquel que viene a los pies de Cristo, Dios le dirige hacia la cruz, porque es a través del sacrificio. Nunca ustedes encuentran en las Sagradas Escrituras que alguien que viene a los pies de Cristo se le enviara a adherirse a un grupo determinado, a una organización determinada, o que hiciera una cosa determinada para poder ser salvo. Nunca lo van a encontrar ustedes, porque no existe. ¿Qué es lo que Dios pide al pecador que está netamente perdido cuando viene a los pies de Cristo? Que crea en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Si las personas no hacen esto, Dios no tiene nada que tratar con ellas, porque solo hay una forma de ser salvo, y es mediante Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz. Amén. Diciendo estas palabras, entonces, espero que ustedes puedan tener una mente madura, una mente amplia, un oído de discípulo, y puedan comprender que ni la organización o la misión determinada o el adherirse a una congregación determinada, inclusive ni siquiera el bautizarse en las aguas, le puede limpiar de pecado. No. Una vez viene la persona a los pies de Cristo, Él le ha perdonado sus pecados, le lava con su sangre, le hace nueva criatura, y en la organización que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, a la que se adhiere, entonces se le enseña que debe ser bautizado en las aguas para dar testimonio de que ha muerto, ha sido sepultado, ya resucitado con vida nueva por Cristo Jesús. Amén. Entonces todas estas cosas, mi fe, mi adhesión a la organización cristiana, mi misión o mi organización, mi credo, ¿qué mérito tiene? Pues ninguno. ¿Y para qué se hace? Pues solamente constituye un medio para comunicar al mundo lo que usted es evangélico. Y cuando usted va para allá, dicen, ahí van los evangélicos de Monte Sinai o de Monte de la presencia de Dios. Pero ¿son salvos porque pertenecen a Monte Sinaí? No, son salvos por la gracia de Jesucristo. Amén. Y aquí nos reunimos para darle la gloria a Dios. Amén. Para darle gracias por lo que ha hecho en nosotros. ¿Qué ventaja tiene pues el judío y qué aprovecha la circuncisión? Hay una respuesta en el siguiente versículo y dice, mucho en todas maneras. ¿Cuál? Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, esto era el provecho, o esto era uno de los beneficios o una de las ventajas, que de primera reciben la palabra de Dios, pero no la circuncisión ni el hecho de estar abrazando el judaísmo les daba a ellos la oportunidad de salvación, sino que les fue confiada la palabra, y si observaban los estatutos, los dichos, las reglas, el modo de vida, el plan de salvación establecido en las Sagradas Escrituras, entonces serían salvos. Como señal externa, dicho en otras palabras, como señal externa de ser circuncidados, o el solo hecho de ser judíos, no les traía una ventaja como para ser salvos, pero sí tenían una ventaja bien marcada. Pero esto conllevaba una responsabilidad. ¿Cuál? Ciertamente les había sido confiada la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que realmente Pablo estaba declarando aquí? Que Dios no solo dio a Israel oráculos y profetas, esto es profecías y predicaciones de la palabra de Dios, y profetas o predicadores o
o atalayas que se encargaban de comunicar la palabra de Dios, sino que también en la palabra de Dios había algo especial para ellos, promesas específicas para el pueblo de Israel. Entonces, el versículo 2 pudiera dar la idea que ellos son simples depositarios de la palabra de Dios. Tampoco está diciendo eso, sino que Dios, como judíos, les dio promesas que aún no han sido cumplidas y que fueron específicamente para ellos. Por eso es que cuando nosotros predicamos debemos saber quién dijo esa palabra, a quién se la dijo, por qué se la dijo y en qué es aplicable para nosotros. Esto es buscar el contexto histórico de la palabra de Dios, porque hay gente predicando en la iglesia evangélica promesas que son netamente para Israel, diciendo que son para la iglesia. Entonces tenemos que saber distinguir que hay promesas específicas para Israel. Y no se puede justificar diciendo que nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos la Israel espiritual y que todas las promesas de ellos son para nosotros. No, para ellos hay un momento específico, hay promesas específicas y un cumplimiento determinado específicamente, en particular para ellos. Pablo dice aquí que los judíos tenían una gran ventaja. ¿Cuál? Que Dios tenía un futuro para ellos, pero esto podría ser anulado porque fueran incrédulos o porque fueran infieles. En ninguna manera su falta de fidelidad no destruiría la promesa hecha por Dios. Así lo dice, sí, el siguiente versículo lo dice. Puede usted leerlo conmigo. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Su incredulidad habría hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera va a contestar Pablo. De ninguna manera. En el versículo 4. ¿Por qué? ¿Por qué no la haría nula? Porque Dios precisamente es fiel. Aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Dicho en otras palabras, si la ventaja del judío no alcanzó el objetivo buscado, no quería decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo había sido anulada. En ninguna manera. También podemos decir que si el fracaso de los judíos era evidente, no quería decir que Dios había fracasado también. En ninguna manera. La promesa de Dios de enviar al Redentor a Israel no fue por la infidelidad de ellos, o por el obstinado rechazo de ellos, o por la desobediencia de ellos, anulada. En ninguna manera. El Mesías a su tiempo fue enviado, y este es el Redentor del mundo, Cristo Jesús. Denle la gloria a Dios. Esta gran promesa de que Dios les enviaría un Redentor, todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel serán cumplidas para gloria de Dios. Esto a pesar de la incredulidad de ellos, porque ustedes saben que ellos hasta el día de hoy han rechazado a Jesucristo. Así que las promesas de Dios no dependen de la fidelidad de Israel en cuanto a las promesas en particular para ellos. Tampoco las promesas de Dios para la iglesia dependen de la fidelidad del hombre. Si así fuera, ustedes y yo estaríamos perdidos hace mucho tiempo. Gracias a Dios que Él es fiel en sus promesas. Entonces se habrá hecho nula la
de las personas de la nación de Israel en ninguna manera. Se hará nula la promesa de Dios o la fidelidad de Dios por la incredulidad de ustedes o del mundo. En ninguna manera. Antes bien, dice el verso 4, el segundo párrafo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cómo? Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es decir, tú no vas a poder vencer si el juez justo no te ha justificado. También podemos ver que está respondiendo a las mismas preguntas, pues si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Estas eran dos preguntas que Pablo está haciendo, quizá porque las había escuchado o habían llegado como una noticia a él. Entonces, se puede decir, según lo que dice el verso 4, que el incrédulo que hubiese formulado esta pregunta era un mentiroso. O si alguien se hiciera o se formulara estas interrogantes hasta el día de hoy, sería un mentiroso y Dios le presentaría como un mentiroso en el día del juicio o en el día determinado. Así nos lo da a conocer Primera de Juan 5:10. ¿Quieren que lo leamos? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Por qué esto? Porque la fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada por ninguna actividad o por ninguna acción o omisión de los seres humanos. Ahora podemos entender nosotros la magnitud del mal en que consiste el no creer en que Dios dio a su Hijo amado para que muriera por nuestros pecados. Entonces, cuando alguien no cree, ¿y quién es el que no cree? ¿El que dice que no cree? No, el que sencillamente ha rechazado a Cristo. Dice que cree, pero no le obedece, por lo tanto, no hay una evidencia de que en verdad le cree. Simplemente hace mentiroso a Dios. Eso es precisamente lo que ha hecho el mundo al rechazar al unigénito Hijo de Dios, al no recibirle como su único y suficiente Salvador. Ahora vamos a ver otras preguntas que son bastante profundas. En el verso 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y dice Pablo, hablo como hombre. Hermanos, hay una radio, un programa de radio que se escucha más en la capital y se llama Así fue mi vida. En este programa uno escucha testimonios verdaderos, pero uno escucha testimonios inventados, porque hubo un tiempo, hermana y hermano, que los testimonios pues la pegaron, como dicen allá afuera, ¿verdad? Y el que tenía un testimonio impactante lo vivían llamando de campaña en campaña y hasta en estadio vivía predicando, dando ese testimonio y recibía buenas ofrendas. Y mucha gente se quebrantaba al oír, pero muchos inventaron testimonios. Decían que para darle la gloria a Dios y para que los anduvieran invitando. Y ellos predicaron tanto un falso testimonio que llegaron a creer que eso era cierto, pero en realidad estaban mintiendo. Y hay mucho predicador que inventa cosas, y por eso dice la Biblia que dejando la verdad de Dios se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Es una mentira, es una quimera, es una fantasía. Alguien podría argumentar con sutileza
que si la maldad, inclusive, oiga lo que estaban diciendo, que si la maldad de una nación revelara la maravillosa e infinita fidelidad de Dios, entonces Dios sería injusto al juzgar aquello que le trae gloria. Digámoslo de otra manera, hoy hay mucha gente que cuando escuchan decir, miren, está Rusia contra Ucrania, ya se está cumpliendo reino contra reino. Entonces, ¿qué dicen algunos predicadores? Gloria a Dios, porque Dios está glorificando, su palabra se está cumpliendo. Ustedes han oído a algún predicador decir eso, cuando dicen, mire la maldad. Me decía un hermano el otro día, yo me gozo cuando veo que están viniendo las pestes, está viniendo hambruna, cuando veo que hay tanta injusticia en la tierra, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Cuando él dice esto, está diciendo que la maldad de los hombres, que la maldad de las naciones está magnificando a Dios, está dando la gloria a Dios. Entonces, esta crítica ya era bien severa en los tiempos en que Pablo estaba predicando el evangelio de la gracia de Dios. Y sabe que esta fue una de las situaciones más difíciles que Pablo tuvo que enfrentar, porque le estaban haciendo unas preguntas y que él debía contestar y convencer. Y ellos decían que si el pecado se utilizaba de parte de Dios para recibir gloria para él mismo, entonces no debería de castigar al pecador. Entonces, ¿qué estaban diciendo? Que deberían pecar y que Dios debería dejarlos sin castigo. Obviamente esto era para tener ellos una excusa de pecar, o como le llamamos hoy día, como que querían aplicarle remedios a su conciencia. Pablo dijo, yo hablo como hombre. Cuando él dice yo hablo como hombre, no significa tampoco que estuviese escribiendo esta palabra sin la inspiración divina, sino que lo que él estaba diciendo es que presentaba esta pregunta desde el limitado punto de vista humano, porque la mente del hombre es finita, mas la mente de Dios es infinita. Cuando Pablo está resolviendo esta serie de preguntas que se hacían en su época, nos da la idea que el mundo, no salvo precisamente porque yo no creo que la iglesia haya estado planteando estas preguntas, y si eran personas que estaban adheridas a la iglesia, no se habían convertido, pero en sí entendieron que Pablo estaba predicando la salvación por la gracia de Dios y no por las obras del hombre. Pablo a estas preguntas dice en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O dicho en otras palabras, si el hecho de pecar para glorificar a Dios exaltaba su nombre, Dios no debería castigarlo. Entonces dice Pablo, esto no puede ser así, porque si no lo hiciera así, ¿cómo juzgaría entonces Dios al mundo por su maldad? Dios ha establecido un día en que juzgará con justicia al mundo por su maldad y destruirá a los impíos por su iniquidad. Sí. Pero vamos nosotros ahora a hablar un poco aquí de lo que dice Pablo al responderle a ellos con una pregunta. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si esto fuera así como ustedes lo plantean? Si Dios no tiene el derecho de juzgar al hombre por su pecado, que meramente revela la gracia del Señor, entonces Dios no tendría el derecho de juzgar a nadie, porque ello revelaría algo de la gracia universal de Dios. Entonces, o como por ejemplo, alguien me estaba diciendo un día, si Judas no hubiese entregado a Jesús, ¿qué habría pasado?
entonces no lo hubiesen juzgado, condenado, crucificado a Cristo en la cruz. Entonces no se hubiese cumplido Isaías 53. Entonces me dice, Judas fue un instrumento para que se cumpliera la palabra de Dios. Y dice, Judas se salvó. No. El hecho de que Judas haya sido el instrumento para que se cumpliese la palabra de Dios, eso no justifica que haya vendido al Hijo unigénito de Dios. Porque Jesús dijo claramente que de los que estaban ahí con él ninguno se iba a perder, excepto el hijo de perdición, que de antes de la fundación del mundo había sido designado o predestinado para perdición. Entonces, ¿cómo podría ser salvo Judas? No se puede justificar que la matraña que Judas hizo haya servido para que el Hijo de Dios muriera por todos nosotros y seamos salvos, de que Él sea salvo también por eso. No, de ninguna manera el pecado puede ser justificado porque dé la gloria a Dios, en ninguna manera. Así fue la negativa de Pablo. Fue enfática, fue categórica con respecto a la suposición de que Dios fue injusto por el hecho de castigar a aquel que peca y que su pecado da la gloria a Dios. Ahí pueden ustedes comprender esto. ¿Lo comprenden? ¿Lo comprenden? Amén. Entonces lo vuelvo a repetir. ¿Lo comprenden todos? Amén. Bueno. ¿Cuál es el argumento aquí, el que está debatiendo Pablo? Que si ese pecado en particular destaca la gloria y la gracia de Dios, entonces cualquiera podría pecar y Dios no le juzgaría. Pero si Dios hiciera esto, entonces Dios no podría juzgar al mundo por su pecado, en ninguna manera. En otras palabras, Dios tendría que abdicar su trono como juez de toda la tierra. Dicho en otras palabras, si Dios hiciera esto, tendría que renunciar a su trono, a su honorable cargo de autoridad como juez justo, como juez de toda la tierra. Y si esto sucediera, entonces los grandes criminales de la historia y aquellos grandes terroristas y aquellos destructores con armas de destrucción masiva, valga la redundancia, pues no deberían de ser juzgados. Pero algo peor, las personas que no han creído en Cristo andan por allá afuera creyendo que son buena gente y se apenan por los más malvados y creen que fulano de tal y fulana de tal deberían de ser juzgados y condenados y deberían de ser lanzados al lago de fuego porque son muy malvados. Y ellos, como son menos malvados, no deberían de ser juzgados, sino que Dios los va a llevar a su santa gloria. ¿Han oído eso? En ninguna manera, eso no es así. Nunca Dios hará eso. Nunca. Porque solo hay una forma de ser salvo. Es mediante Jesucristo. No importa si las personas no matan una mosca, no matan una cucaracha, ni siquiera un alacrán o escorpión que mira, ay no, pobrecito, yo soy buena gente, yo no mato ese alacrán aunque en la noche me pique. Oiga usted, no importa si son así y se quitan el sombrero cuando usted lo encuentran y le saludan del mento, no importa si nunca dicen una palabra de maledicencia, si estas personas no escuchan el mensaje de salvación y atienden el plan de salvación
que es venir a los pies de Jesucristo, reconocerlo a Él como Señor de todos, como su único y suficiente Salvador, confesando y reconociendo que son pecadores y que Cristo es el único que puede lavarlos con su sangre, no podrán ser salvos, porque por ningún otro hay salvación, y no por obras, para que ninguno se gloríe. En realidad, todos necesitamos al Salvador. Si no está el Salvador, hermano y hermano, de por medio, que es el único mediador entre Dios y los hombres, por buena gente que sea la persona, tendrá que ir a condenación eterna. ¿Comprendieron? He llegado al final del mensaje del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna.